Hola amigos, saludos, bienvenidos. Yo soy Ángela Romero Luceño y hoy hablaré sobre el cuento número 20 del libro de 21 cuentos para pensar. Y su título es Evolución. Y la protagonista se llama Rosario. Rosario estaba atravesando por una situación de deterioro por estar sufriendo un acoso laboral. Llevaba más de un año inmersa en una situación que le perjudicaba y le afectaba a su salud. Admitió su inmovilidad parcial con resignación y aceptó tener que vivir de un modo diferente con la esperanza de salir pronto de la situación. Rosario un día encontró un libro que le llamó la atención por su título, que era Moving, y por el contenido que había escrito en la contraportada. Y cuando inició su lectura se dio cuenta de lo que le estaba pasando. Decidió hacer una búsqueda por internet con la esperanza de encontrar a personas en la misma situación y saber qué soluciones habían tomado, ya que apenas existía información sobre el tema y no había leyes al respecto. En la búsqueda por internet poca cosa había sobre el tema, pero encontró una asociación y su presidenta se llamaba Teresa, que junto con otras personas que habían sufrido el mismo problema del acoso, decidieron crear el grupo y así poder ayudar a otros seres que sabían que estaban pasando por el mismo calvario. Semanalmente se reunían todas las afectadas para compartir en qué situación estaba el proceso que cada cual había iniciado, y el apoyo y el trabajo de investigación fueron muy buenos e interesantes. Rosario le estaba muy agradecida a Teresa porque por los momentos que estaba pasando era la única persona que la entendía y la estaba ayudando, y muchos días se encontraban para hacer el seguimiento del trabajo judicial. Teresa sabía cómo funcionaba el engranaje tóxico de la institución porque había pasado por la misma situación y su salud había quedado con secuelas, teniendo que abandonar para siempre el puesto de trabajo. Ambas trabajaron mucho, escribieron cantidad de documentos, ya que a las letradas había que dárselo todo hecho, y les cobraban como si lo hubiesen hecho ellas, porque poca idea e interés tenían sobre el tema debido a la escasez de información y que no había ninguna ley que lo amparara. También se dieron cuenta de que la organización judicial estaba politizada, a veces en contra de los derechos del ciudadano. Algunos juristas estaban a la orden de la organización central, de manera que era muy difícil ganar un juicio y aún más, algunos letrados no aceptaban documentos que comprometiese a la institución y perjudicase a algunas personas importantes o con poder. De manera que algunas cosas las tuvieron que solucionar por otra vía. Una de las estrategias que tenía el sistema judicial era la de cansar y aburrir a las personas para que abandonasen el reclamo de defender sus derechos, mareándolas con aplazamientos de juicios, no presentaciones a los juicios. Incluso una letrada no presentó los documentos en el juzgado en el tiempo previsto. Otra estrategia para que no se celebrara el juicio. El objetivo de todo era que los afectados o víctimas desistieran de seguir protestando por su verdad, entre otras cosas. Rosario y Teresa estaban recelosas de todas las cosas que sospechaban de los letrados, que poco a poco fueron verificando, pero por eso no dejaron de luchar. Cada día que pasaba descubrían algo nuevo, sutilmente institucionalizado, para oscurecer que algunos problemas no salieran a la luz.
así como cuando iban a pedir explicaciones a la institución, algunas de las personas que allí trabajaban no sabían darte una respuesta. Todo era muy ambiguo, intentando quitarse de encima el problema de una forma absurda, sin ninguna solución, pero quedaba constancia de que se había ido a pedir explicaciones y quedado por escrito, cosa que les escocía que se hiciera así, porque porque no lo podían negar ni ocultar ante cualquiera que quisiera verificarlo. Pasado un tiempo, el esfuerzo que habían hecho en enviar tantos escritos a diferentes partes o secciones de la institución dio resultado, porque al cabo de unos meses a varias personas de dirección las cambiaron de su cargo. Estas personas, directivas tóxicas, durante tantos años, consiguieron crear una telaraña de seguidores, dándole más ventajas que al resto del personal, y así ellas se favorecían y se aseguraban su trono de poder durante tantos años. Pero aún así fueron cesadas de su puesto de trabajo como liderazgo para pasarlas a ocupar otro inferior. Rosario, pasado un tiempo, escuchó la voz del odio, de la ira, de la rabia, pero no hizo caso, lo rechazó y se centró en el otro extremo, en la compasión y el amor. Fue en esos momentos cuando Rosario pensó que había hecho un trabajo interno profundo, porque había dejado de sentirse mal cuando pensaba en los que la maltrataron psicológicamente, queriendo hundir su vida por capricho, porque no seguía a un rebaño tóxico. También pensó que llegó a tal extremo el acoso porque no podía luchar contra tanta maldad, porque dentro de ella no existía la sabiduría para contrarrestarlo. Muchos días de su vida se han visto afectados por ello y son irrecuperables. Pero había sido una experiencia y de ella aprendió y creció, centrándose en lo bueno. De todo lo que aprendió, también estaba el poder ayudar a personas que estuvieron en la misma situación que ella y les podía dar apoyo y soporte y orientación. Y el tips de este cuento es: confiar en nosotros nos da seguridad y sorpresas. ¿Crees que si tenemos la convicción de que estamos haciendo lo justo, debemos luchar hasta el final? Y quería añadir, el mobbing es un tipo de violencia psicológica sutil, continuado y deliberado maltrato, que consiste en una conducta de hostigamiento que sufre el trabajador o la trabajadora a manos de otros o de otro que se comporta cruelmente, que consiste en intentar arrinconar, aminalar, apocar y eliminar de ese entorno laboral que por alguna razón es o se ha vuelto amenazante para quien instiga el proceso. Es bien interesante conocer un poco el tema para podernos defender ante semejantes personas, porque pueden arruinar la vida de cualquiera. Pero está establecido de forma tan sutil que se llega tarde para evitar los daños. Abundan en todas partes los acosos, en las empresas, en las instituciones, incluso en la familia. Y un punto muy importante es que la gente tiene poca información sobre el acoso y se tendría que utilizar como una prevención, como se prevén otras cosas. También se da mucho en los colegios, niños que les pueden dañar su futuro. El sistema escolar ha estado negando durante muchos años el tema del acoso
intentando tapar los casos cuando aparecían. En el caso de los niños se llama bullying. Atentos al próximo cuento porque será sobre un niño que maltratan en el colegio. Si estás interesado en que haga más vídeos sobre este tema, me lo dejas en la caja de comentarios o me envías un WhatsApp o por correo electrónico. En España tenemos al doctor Iñaki Piñuel Zabala, profesor de la Universidad de Alcalá de Madrid, pionero en este tema. Es investigador y experto internacional en psicología del trabajo y autor del primer libro en español sobre el tema. Y hasta aquí, amigos. Si os ha gustado, suscribiros al canal, que es gratuito, activar la campanita para que os avise cuando suba vídeos y si dejáis un comentario os lo agradezco porque es una forma de enriquecernos y de crecer todos. Un abrazo y hasta la próxima.